No hay ninguna persona que yo haya conocido que no se sienta atraída o atraído por una voz atractiva. ¿Cuál es la voz atractiva? Bueno, pues eso dependerá de cada persona. Pero sí hay algunos estudios que nos ayuden a saber cuáles son las voces que generalmente se consideran más atractivas, que se consideran más interesantes, que llaman la atención y que dices, es que ella me gusta porque tiene algo que no es necesariamente físico, pero me atrae. Esta persona tiene una voz que pues demuestra o proyecta seguridad, proyecta confianza, y eso lo puedes trabajar. Esa idea de que naciste con la voz que naciste y te vas a morir teniendo una voz terrible no es tan cierta. Todos tenemos una voz con la que podemos trabajar y podemos desarrollar mejores voces. En la medida en la que la conozcamos, que sepamos muy bien cómo manejarla y utilicemos el instrumento más importante que tenemos a la hora de comunicarnos, que es la voz. Así que vamos a platicar de algunas recomendaciones para tener esta voz más sexy, más seductora o más atractiva. Y lo primero que tenemos que ver es que como este canal es principalmente para hombres, la voz que generalmente se considera más atractiva en hombres tiende a ser grave. Sí, la voz más atractiva, más seductora, más llamativa en cuestión de hombres tiende a ser grave. Por lo tanto, tú tienes que hacer prácticas y ejercicios que te ayuden a irte hacia una voz más grave. Te lo he dicho en otros videos, esto tiene que ver con tu capacidad real, con tu estructura real. Esto quiere decir que no vas a fingir la voz, no vas a irte una voz que sea completamente distinta a la voz que tienes, pero todos tenemos un rango en donde vamos a partir. Digamos que la mitad estaría en el 0, por ponerle un número, y el -5 es agudo y el +5 es grave, y todos podemos jugar en esa escala. Si me voy al -5, seguramente te hablaré de forma mucho más aguda. Si me voy a un +5, seguramente te hablaré de una forma, de una voz mucho más grave. No estoy fingiendo y tampoco estoy fingiendo de este lado. Quiere decir que me voy con la voz y de acuerdo a lo que diga, a veces tendrá hacia lo más agudo y a veces tendrá hacia lo más grave. Tienes que partir de esas ideas. Tienes que saber muy bien que puedes jugar con tu voz, pero la voz que se considera más atractiva, más seductora es grave. Así que tienes que hacer ejercicios que te ayuden a generar esta voz un poquito más grave. Vamos a ver algunas cosas que te pueden ayudar. Segunda cosa que tienes que pensar cuando estamos hablando de la voz. Cuando estamos hablando de la voz, tenemos que entrar en personaje. Y ojo, porque esto no quiere decir que seas falso, simplemente quiere decir que te la creas al comunicar. Y mira, las personas cuando están comunicándose en público, cuando estamos hablando ante una audiencia, sean 2, 3, 5 personas o 500, 700 personas, que a lo mejor sería una audiencia mucho más amplia, tendemos a entrar en personaje o a no entrar en personaje. Esto quiere decir que a veces te sientes un poquito, no sé, empoderado y empiezas a hablar con una presencia, con una forma, con una confianza, con una seguridad que la gente te la cree. Y es que si tú no te la crees, nadie más te la va a creer. Y esto funciona para casi cualquier cosa en la vida, pero la forma de comunicar, por supuesto que funciona. Así que cuando tú quieres tener una voz más atractiva, más sexy, tienes que entrar en personaje. Hay estudios, me dan hasta risa, pero hay estudios que hablan de que las personas, por ejemplo, cuando están borrachas, cuando tomaron demasiado, entran en personaje casi automáticamente. Y entonces están normal y de repente llevan una copa y luego 2 y luego 3 y a la quinta copa se sienten más empoderados y empiezan a hablar en personaje. Claro, con la conciencia de que, o la falta de conciencia más bien, de que no están diciendo todo lo que están pensando porque se les pasaron las copas. Pero de que entraron en personaje, entraron. Entonces tú, sin copas, sin la necesidad de meterte nada de alguna cuestión de que estás tomando o que te metiste alguna droga, pues evidentemente puedes entrar en personaje. Tienes que desarrollarlo, tienes que pensarlo así. Ahora bien, tercera recomendación, tienes que hacer ejercicios para irte en diferentes tonalidades. Haz ejercicios y mira, cuando a la gente le digo, tienes que hablar más grave, me dice, no sé. Tienes que hablar más grave, no puedo. ¿Pero por qué no puedes? Es que, ¿cómo le hago? ¿Cómo me lo imagino? Te voy a dejar 2 ejercicios que te van a servir. El primero, imagínate a tu voz en colores y trata de matizar por color. Fíjate, ¿cómo sería una voz amarilla? Bueno, pues seguramente si me imagino la voz amarilla, si yo no invento nada, si no finjo, seguramente mi voz amarilla es esta. Y es la más amarilla que puedo encontrar. Y si te digo que te imagines una voz a lo mejor azul marino, bueno, pues una voz azul marino sería una voz un poquito más así, más como oscura, más profunda, sería una voz azul marino. Si te digo que te imagines a lo mejor una voz roja, seguro la voz roja sería más alta, seguro estaría gritando en la voz roja. Y así, imagínate la voz por colores. ¿La voz tiene color? Bueno, pues dicen los que cantan que sí. Yo te diría, para este ejercicio solamente imagínatelo. Imagínate cómo sería
estar modulándolo. Y el segundo ejercicio que te quiero recomendar es, imagínate que estás muy emocionado y en otra que estás muy enojado. Emoción: me encanta lo que me estás diciendo, está padrísimo eso, está increíble. Te vas hacia algo agudo. Te emocionas, inmediatamente entran los agudos. Vete hacia el enojo y dices, esto no puede ser, esto está terrible, ya estoy harto, no puedo seguir con esto. Te vas a lo grave. Entonces juegas con estos ejercicios. Si tú al principio lo haces consciente y practicas, después lo vas a hacer inconsciente y vas a estar enfrente de los demás y vas a utilizarlo de manera estratégica, de acuerdo a lo que tú quieras, de acuerdo a lo que les estés diciendo. Cuarta recomendación: utiliza una intensidad media. Hay veces que pensamos que la intensidad que más nos funciona es una intensidad alta y no es así. Si todo lo dices gritando, nada tiene sentido. Si todo lo dices muy bajo, tampoco va a tener sentido. A nadie le gusta estar con personas que están hablando muy bajito todo el tiempo. ¿A quién le gusta estar con alguien que tiene una intensidad media? A todos. En esta intensidad media, en donde dices las cosas con mucha seguridad y mucha presencia y mucha certidumbre de lo que estás diciendo, entonces manejas esa intensidad, modulando evidentemente el volumen, tono y ritmo, pero con una intensidad media, no gritando, pero tampoco hablando muy bajito. A nadie le gusta escuchar a personas que están hablando mucho más bajito. Y la quinta cosa que te va a ayudar a que tu voz sea de una persona con seguridad, certeza y además con mucho atractivo, esta voz seductora, la quinta recomendación no tiene que ver con la voz, tiene que ver con tu fondo, con el mensaje que evidentemente estás mandando. De nada va a servir que digas todo con mucha certeza, con certidumbre, en el personaje, que te mantengas con una intensidad media, con los ejercicios que te manejaste perfecto durante la semana, llegas a la presentación y dices puras cosas incongruentes. De nada va a servir. La congruencia ayuda a que la voz salga con mucho impacto, pero además a que la gente perciba que lo que estamos diciendo tiene sentido. De nada serviría que digas las cosas con mucha seguridad y lo que estás diciendo no tiene sentido. Así que la quinta recomendación es trabajar con la congruencia entre lo que estás diciendo y lo que realmente está pasando, de lo que realmente quieres decir. Tú tienes muchas ideas en la cabeza. La habilidad no está en tener ideas en la cabeza, está en transmitir esas ideas a través de la congruencia. Así que si tú eres muy congruente y tienes certeza de lo que dices, entonces el mensaje va a llegar y tu voz va a hacerse mucho más sexy, más seductora y seguramente más atractiva. Yo soy Humberto Gutiérrez, así aparezco en todas mis redes sociales como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen. Suscríbete a mi canal de YouTube y dale click a la campanita que te avisa cada vez que subimos un video para que no te vayas a perder ninguna de las recomendaciones que tenemos para ti. Nos vemos la próxima.